Crecer bajo la sombra de una leyenda. Ese fue el destino de Héctor Suárez Gómez, hijo del inolvidable Héctor Suárez, uno de los actores más icónicos de México. Aunque muchos lo recordamos por su humor brillante y personajes como Doña Zoila, Flanagán o Tomás, lo que pocos saben es que detrás de esos éxitos había una vida marcada por luchas internas, demonios personales y un legado complejo que su hijo ha decidido finalmente revelar 4 años después de su muerte. Pero, ¿cómo fue realmente la vida de Héctor Suárez? ¿Qué secretos guardaba? Hoy, 4 años después de su fallecimiento, Gómez ha decidido abrir su corazón y compartir con todos nosotros los últimos momentos que vivieron juntos. Antes de entrar en los aspectos más impactantes de su vida, es importante entender sus primeros años, pues fueron esos eventos iniciales los que lo forjaron como persona y artista. Héctor nació el 21 de octubre de 1938 en la Ciudad de México, y su llegada al mundo no fue en un entorno lujoso. Nació en un hospital modesto cerca del Zócalo, conocido por atender a familias humildes. Héctor siempre describió este lugar como de tercera clase, pero fue allí, entre esas paredes simples, donde comenzó su camino. Desde joven, su vida estuvo marcada por la separación de sus padres, lo que lo llevó a ser criado por su abuela, Doña Josefina, una mujer revolucionaria y llena de sabiduría que fue fundamental en la formación de su carácter. Para Héctor, su abuela no solo fue una figura materna, sino también la persona que le enseñó a sobrevivir en un mundo lleno de adversidades. Fue ella quien le inculcó los valores que lo acompañarían toda su vida. Sin embargo, no fue sino hasta los 12 años que Héctor conoció a su verdadero padre, el Capitán Suárez. Este encuentro no solo lo marcó a él, sino que también lo conectó con su medio hermano Alejandro Suárez, quien también se aventuraría en el mundo del entretenimiento. Juntos, ambos hermanos se adentraron en el vasto mundo del arte, pero no sin enfrentarse a los obstáculos que la vida les puso en el camino. En ese entonces, Héctor estudiaba arquitectura en el Instituto Politécnico Nacional, pero su destino cambió de manera radical cuando una novia de su hermano lo invitó a ensayar una escena de actuación. Sin saberlo, aquel momento fue el que encendería la chispa de su futura carrera artística. Fue su primer paso en la actuación, en un entorno completamente improvisado, sin preparación previa, pero con una mezcla de emoción y miedo en su interior. Para él, el escenario representaba una oportunidad de escapar, de ser alguien más, de transformar sus emociones en arte. Esa sensación de estar vivo sobre las tablas lo llevó a comprometerse por completo con la actuación, dejando atrás sus estudios de arquitectura y adentrándose de lleno en un mundo que, aunque brillante desde afuera, también estaba plagado de sombras. Guiado por el reconocido Carlos, Héctor se convirtió en un artista del teatro, pero no un actor cualquiera. Se unió al teatro de tesis, un movimiento vanguardista que desafió los límites de la actuación tradicional en los años 60. Junto a grandes como Alejandro Jodorowsky y Alfonso Arau, Héctor exploró temas profundos y revolucionarios que cambiarían el curso del teatro en México. Sin embargo, aunque su éxito profesional crecía, la vida personal de Héctor seguía siendo un campo minado. Los demonios internos que lo perseguían se volvían cada vez más grandes, mientras que su lucha contra los vicios lo llevaba al borde del abismo en varias ocasiones. La adicción al alcohol y otras sustancias fue uno de los secretos que mantuvo alejado de los reflectores, pero que afectó profundamente sus relaciones tanto familiares como profesionales. Además de los problemas personales, Héctor también enfrentaba constantes roces con el poder. Sus sátiras políticas, aunque aclamadas por el público, lo pusieron en el ojo del huracán en más de una ocasión, y se vio enfrentado incluso al gobierno mexicano. Uno de los momentos más tensos de su carrera ocurrió durante el gobierno de Miguel de la Madrid, cuando un sketch en su programa Mala Noche No criticaba abiertamente al presidente. Esto provocó su despido de Televisa, una de las televisoras más poderosas del país. Sin embargo, Héctor no se dejó intimidar. Tomó la decisión de ponerse en contacto con Carlos Salinas de Gortari, el entonces presidente electo, quien le aseguró que no había dado la orden de su despido. Esto le dio a Héctor una nueva oportunidad para seguir adelante en su carrera, pero el camino seguía siendo difícil. Aunque Héctor había logrado ganarse el cariño del público con sus personajes cómicos y sus parodias mordaces,
su vida seguía siendo un laberinto de desafíos personales y profesionales. La batalla constante contra sus propios demonios y el enfrentamiento con el sistema que lo rodeaba lo hicieron una figura aún más compleja. Y mientras los años pasaban, Héctor Suárez, el hombre que había hecho reír a miles con su humor ácido y su irreverencia, se enfrentaba a un dilema. ¿Cómo seguir siendo el mismo hombre que había conquistado a México sin perderse a sí mismo en el proceso? La vida personal de Héctor Suárez comenzó a desmoronarse a medida que los problemas familiares salían a la luz. Y una de las relaciones más complicadas fue la que mantenía con su hijo, Héctor Suárez Gómez. Durante años, Héctor hijo vivió a la sombra de su padre, lidiando con las altas expectativas que venían con ese apellido y la constante lucha por encontrar su propio camino en el mundo del entretenimiento. Crecer en ese entorno, siendo hijo de una figura tan gigante, no debió ser fácil. A pesar de los desafíos personales y profesionales, el legado de Héctor Suárez permanece imborrable. Los personajes que interpretó, como Doña Zoila, Tomás y Flanagan, han quedado grabados en la memoria colectiva de México, y su estilo único de humor, que combinaba sátira con una crítica social mordaz, sigue resonando hoy en día. Sin embargo, lo que realmente hizo grande a Héctor fue mucho más que sus personajes. Fue su capacidad para ver el mundo con unos ojos que nos invitaban a reflexionar, a reírnos de las absurdidades de la vida cotidiana, mientras nos hacían pensar sobre las realidades más crudas de nuestra sociedad. A través de su humor, Héctor dejó una huella profunda en la forma en que los mexicanos veían el mundo. En sus últimos años, Héctor sabía que la muerte se acercaba. En varias ocasiones mencionó que estaba preparado para ella. Sin embargo, lo que realmente le asustaba era lo que dejaría atrás, su legado, sus relaciones y la forma en que sería recordado. 4 años después de su fallecimiento, su hijo, Héctor Suárez Gómez, ha decidido contar la verdadera historia de su padre, revelando tanto los momentos más oscuros y dolorosos de su vida como los aspectos que lo convirtieron en un hombre excepcional a pesar de sus defectos. En este relato, no solo se expone la lucha constante de Héctor por superar sus demonios personales, sino también su incansable deseo de mejorar, de ser mejor, incluso en sus momentos más bajos. ¿Qué nos enseña la vida de Héctor Suárez? Tal vez la lección más importante es que detrás de cada éxito hay una historia de lucha. Héctor enfrentó sus demonios internos y externos con valentía, siempre con su humor como la principal herramienta para lidiar con las adversidades. Aunque su vida estuvo marcada por conflictos y desafíos, nunca dejó de ser un artista, un hombre que siempre utilizó su voz para enfrentar lo que no se atrevía a enfrentar de otra manera. Y ahora, mientras su hijo comparte las historias que Héctor guardó durante tantos años, surge una pregunta. ¿Cómo era realmente su relación con su hijo? ¿Cómo vivió Héctor su rol de padre en medio de tantos conflictos y desafíos personales? ¿Qué secretos quedaron entre ellos más allá del escenario y las cámaras? Para muchos, este es un tema delicado, pero es crucial para comprender la complejidad de la vida de un hombre que no solo vivió como artista, sino también como ser humano con defectos y virtudes. Si te interesa conocer más detalles sobre la relación entre Héctor Suárez y su hijo, no olvides dejarnos tus comentarios. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para más contenido fascinante sobre las grandes figuras del entretenimiento mexicano. Tras haber consolidado una carrera sólida en la comedia y la actuación, Héctor Suárez no dejó de explorar nuevos horizontes en su carrera. Se aventuró en varias facetas del entretenimiento, y una de las más destacadas fue su incursión en el mundo de las telenovelas. Desde principios de los años 60, Héctor participó en producciones icónicas que lo consolidaron como una figura versátil de la televisión mexicana. Algunas de estas producciones incluyen Una segunda oportunidad, Velo de novia, El derecho de nacer, Los gemelos y muchas más. Su capacidad para interpretar personajes dramáticos con la misma intensidad con la que hacía comedia le permitió ganar tanto el respeto del público como el de la crítica. Lo que realmente distinguió a Héctor Suárez no fue solo su habilidad para moverse entre géneros, sino la autenticidad con la que abordaba cada uno de sus papeles. Cada personaje, cada interpretación contenía un pedazo de su propia vida, de sus experiencias. Ese toque personal que le imprimió a sus personajes
fue lo que lo hizo aún más querido y apreciado por el público. Uno de los momentos más memorables de su carrera fue su participación en Mecánica Nacional, una película que lo hizo acreedor del prestigioso premio Ariel, considerado el mayor reconocimiento del cine mexicano. En Mecánica Nacional, Héctor interpretó a un personaje que representaba a la clase trabajadora mexicana, con una mezcla de humor, crítica social y humanidad que tocó profundamente a la audiencia. Además de este Ariel, Suárez fue reconocido con 3 premios Diosa de Plata por sus papeles en Trampas de Amor, En la Cuerda del Hambre y El Mil Usos. Estos logros consolidaron a Héctor Suárez como una estrella tanto en el cine mexicano como en la televisión. Sin embargo, no todo en la vida de Héctor fue brillo y glamour. A pesar de su éxito, su carrera estuvo marcada por controversias y momentos difíciles, especialmente debido a su inclinación por la sátira política. En mayo de 2017, Héctor reveló en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui que él y su familia habían recibido amenazas de muerte. La razón de las amenazas fue un sketch en el que se burlaba del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Este incidente lo obligó a reportar la situación a la Procuraduría General de la República, pero también subrayó los peligros a los que se enfrentaba Héctor Suárez por usar su voz para criticar el poder. El lado audaz y desafiante de Héctor Suárez era un claro reflejo de su firme dedicación tanto a su oficio como a la libertad de expresión. No temía las repercusiones de decir la verdad, incluso cuando esa verdad representaba un peligro para él y su familia. Este valor, que lo impulsaba a utilizar el humor como herramienta para enfrentar las realidades más incómodas de la sociedad, era su marca distintiva. Un rasgo que lo hizo destacar como un artista que no solo buscaba divertir, sino también incitar reflexión y despertar conciencias. Esta postura, sin restricciones ni miedos, la sostuvo hasta sus últimos momentos. En el aspecto personal, la relación de Héctor Suárez con Josefina Pepita Gómez fue uno de los capítulos más conmovedores y complicados de su vida. Estuvieron unidos por el matrimonio durante 36 años, desde 1965 hasta 2001, compartiendo una historia que, al igual que otras, tuvo altibajos. No obstante, el amor que los unía demostró ser lo suficientemente robusto como para desafiar las expectativas de quienes pensaban que una relación iniciada tan rápidamente no duraría. Sin embargo, los problemas personales no tardaron en manifestarse. Una de las luchas más difíciles fue la de Héctor contra el alcoholismo y las adicciones, problemas que él mismo reconoció públicamente en diversas entrevistas. Estas dificultades pusieron tensión en su matrimonio y generaron situaciones incómodas y dolorosas, como Josefina misma relató. A pesar de estos obstáculos, la pareja logró mantener una sólida base de amor y respeto. Y lo más sorprendente fue que, luego del divorcio en 2001, su vínculo nunca se rompió. De hecho, decidieron seguir viviendo en la proximidad uno del otro. Dividieron el terreno de su hogar para que ambos pudieran tener su propio espacio, pero con frecuencia se les veía conversando como viejos amigos, demostrando que el respeto y la consideración que compartían no desaparecieron con la separación. Héctor, incluso después del divorcio, continuó mostrando gestos de cariño hacia Pepita, enviándole flores y expresando públicamente su gratitud por los años que habían compartido. Esta historia de amor y redención culminó en una entrevista emotiva con Gustavo Adolfo Infante, en la que Héctor confesó que, a pesar de sus errores y dificultades durante su matrimonio, siempre le guardó un profundo respeto y aprecio a Pepita. Durante esa entrevista, Héctor no solo expresó que la extrañaba, sino que también afirmó que la seguiría amando siempre. Estas palabras tocaron el corazón de muchos, pues reflejaban que, aunque las adversidades golpearon su relación, el amor verdadero tiene una capacidad extraordinaria para persistir. El 2 de junio de 2020, a los 81 años, Héctor Suárez falleció, marcando el cierre de una etapa en la comedia y el entretenimiento en México. La noticia fue dada por su hijo, Héctor Suárez Gómez, mediante un mensaje conmovedor en redes sociales, donde pidió comprensión y respeto durante el luto familiar. La causa oficial de su muerte fue un paro cardiorrespiratorio, aunque en sus últimos años Héctor había estado luchando de manera incansable contra varios problemas de salud, incluido el cáncer. En 2015 fue diagnosticado con cáncer de vejiga, lo que lo llevó a someterse a múltiples cirugías y tratamientos.
el hijo de Héctor compartió con el mundo el dolor que sintió cuando su padre le reveló su diagnóstico, describiéndolo como uno de los momentos más devastadores de su vida. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Héctor nunca perdió su característico sentido del humor. Incluso después de las numerosas cirugías, continuó bromeando sobre su situación, aludiendo con ironía a los efectos que el cáncer había tenido en su cuerpo. Su capacidad para enfrentar esta enfermedad con tal actitud positiva es un testimonio del espíritu indomable de Héctor Suárez. Aunque Héctor ya no se encuentra entre nosotros, su legado sigue vivo en los corazones de aquellos que alguna vez disfrutaron de su trabajo. Su impacto en la comedia, la televisión y el cine mexicano trasciende generaciones. El humor, la crítica social y los mensajes de amor y reconciliación que Héctor dejó atrás siguen presentes en cada risa que provoca y en cada reflexión que nos invita a hacer sobre la sociedad en la que vivimos. La risa que Héctor provocaba no solo generaba reflexión, sino que también unía a las personas en torno a los problemas y retos comunes. De esta manera, aunque ya no esté físicamente con nosotros, su espíritu sigue vivo, porque Héctor Suárez no fue solo un comediante, sino un hombre que dejó una huella imborrable en todos los que tuvieron la oportunidad de conocerlo o de disfrutar de su arte. ¿Te imaginas lo que significa perder a alguien tan fundamental en tu vida? Aunque no solo es tu padre, sino también tu mejor amigo, tu guía y tu héroe. Esta es la realidad con la que Héctor Suárez Gómez ha tenido que enfrentarse desde la partida de su padre, el icónico Héctor Suárez. Hoy, 4 años después de su fallecimiento, Gómez ha decidido abrir su corazón y compartir con todos nosotros los últimos momentos que vivieron juntos. Una historia llena de amor, despedidas y profundas reflexiones sobre lo que realmente significa la familia y el legado. Pero más allá del dolor, esta historia está impregnada de enseñanzas y recuerdos que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre lo que dejamos atrás cuando ya no estamos. Héctor Suárez fue un guerrero, un hombre que enfrentó no solo una batalla personal contra el cáncer, sino también contra sus propios demonios internos que lo acompañaron a lo largo de toda su vida. Su hijo lo describe con una mezcla de admiración y realismo, sin idealizarlo, pero reconociendo el inmenso esfuerzo que su padre hizo por superarse a sí mismo. Según Héctor Suárez Gómez, su padre no fue un monje que vendió su Ferrari, ni un héroe perfecto, sino alguien que, como todos nosotros, cometió errores y enfrentó grandes obstáculos. Y aunque esos demonios nunca lo dejaron por completo, siempre luchó por vencerlos, siempre trató de ser mejor. Cuando Héctor Suárez comenzó a sentirse más fatigado, a perder el apetito y la energía que lo caracterizaban, su hijo fue uno de los primeros en darse cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. «Por favor, escucha a tu cuerpo y descansa», le suplicó Suárez Gómez. Estas palabras reflejan el dolor de un hijo que sabe que el tiempo se está agotando, pero que a pesar de todo sigue aferrándose a la esperanza. Porque aunque su padre estaba exhausto, aún brillaba esa pequeña chispa de vitalidad que había definido gran parte de su vida. Durante sus últimos días en Cocoyoc, rodeado de su familia, Héctor Suárez fue acompañado por su hijo, sus hermanos y su esposa. Todos estaban ahí, unidos, cuidándolo, siendo testigos del final de una vida extraordinaria. ¿Te imaginas lo que es cuidar a alguien a quien amas profundamente mientras ves cómo su cuerpo, después de años de lucha, simplemente ya no puede más? Es una experiencia desgarradora, pero también llena de amor, porque en esos momentos finales todo se reduce a estar allí, a compartir ese último tramo del viaje. Suárez Gómez reflexionó sobre los últimos meses que pasó con su padre, recordando una visita en la que, aunque Héctor Suárez seguía siendo el hombre enérgico y apasionado de siempre, ya no podía mantener ese nivel de actividad durante todo el día. Era un hombre cansado, pero aún emocionado por sus proyectos, soñando con nuevos espectáculos. Y en ese pequeño gesto de quedarse somnoliento, Suárez Gómez encontró consuelo. Era una señal, tal vez, de que su padre estaba encontrando paz en sus últimos días. En cuanto al tema de la herencia, algo que podría haber sido una fuente de conflicto, Suárez Gómez fue claro desde el principio. No quería nada material. «Me has dado todo en tu vida», le dijo a su padre. Y en esas palabras se encapsula la verdadera esencia de lo que significa un legado auténtico. Porque Héctor Suárez no dejó grandes riquezas ni propiedades,
sino algo mucho más valioso: recuerdos, experiencias y sobre todo el amor incondicional de un padre hacia su hijo. Sin embargo, por supuesto, hay objetos que tienen un valor sentimental que trasciende lo material. Héctor Suárez Gómez pidió dos cosas muy especiales: un cuadro con el autógrafo de Charlie Chaplin y otro de Laurel y Hardy. Recuerdos que representan no solo el amor de su padre por el arte y la comedia, sino también los momentos compartidos, las risas y las lecciones que Héctor Suárez dejó atrás. Para Suárez Gómez, estos pequeños tesoros son símbolos de un vínculo que jamás se romperá. Aunque su padre ya no esté físicamente, el legado de Héctor Suárez va mucho más allá de su carrera como actor o comediante. Es un legado que se refleja en la relación con su hijo, en las enseñanzas que le dejó. Hoy, a 4 años de su partida, el espíritu de Héctor Suárez sigue vivo, no solo en su hijo, sino en todos aquellos que lo admiraron a lo largo de su carrera. Y aunque la pérdida sigue doliendo, lo que permanece es el recuerdo de un hombre que vivió intensamente, que luchó hasta el final y que dejó un legado mucho más grande que cualquier fortuna material. ¿Y tú, qué recuerdos tienes de Héctor Suárez? ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en él? Nos encantaría que compartieras tus pensamientos en los comentarios, porque al final, mantener viva la memoria de aquellos que amamos es una de las formas más poderosas de seguir conectados con ellos. Si te gustó este video y quieres seguir descubriendo más sobre la vida y el legado de Héctor Suárez, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Aquí continuaremos compartiendo más sobre su increíble viaje y su impacto en el mundo del entretenimiento. Porque aunque Héctor Suárez ya no esté con nosotros, su legado sigue brillando con fuerza.